compartir la pantalla para que tampoco es una relación entre dos magnitudes. Les digo que relación entre dos magnitudes es lo mismo, no explican exactamente lo que es una función, ¿no? Bueno, entonces comparto y ahí es lo que ya les había dicho de empezar a hacer las demostraciones. Recuerden que una demostración se basa en que ustedes tienen que observar, determinar, calcular que el miembro izquierdo sea idéntico que el miembro derecho. Lo único que debo de entender en una demostración es que no va a haber operación inversa. Y como no va a haber operación inversa, voy a trabajar independientemente el miembro izquierdo y voy a trabajar independientemente el miembro derecho. Entonces, recuerden también que cuando estamos hablando de evaluar funciones, que es un término o una manera que lo manejan por todos lados, básicamente es sustituir el argumento en la variable independiente de la función. Entonces, entendiendo que hay una diferencia entre argumento y variable independiente, como ya hay una diferencia, entonces nada más hay que entenderlo. Entonces, fíjense bien, aquí lo que estoy diciendo es que tengo una x más h, que este va a ser mi argumento, y ese argumento se va a sustituir en la variable independiente. Obviamente en la variable independiente hay dos variables independientes. Si ustedes se dan cuenta, también aquí yo tengo otro argumento. Este otro argumento también se va a sustituir en las dos variables independientes, aunque aquí se nota un poquito raro porque resulta que es la misma, pues, o sea, pareciera que no hay ningún cambio, pero sin embargo hay que entender que una x, precisamente la que está aquí, se llama argumento, y esta es la variable independiente. Ya sé que es la misma letra, pero son dos conceptos diferentes. Y también aquí, si se dan cuenta, aquí tengo otro argumento. Y este argumento también lo voy a sustituir en la variable independiente. Que la variable independiente ya dijimos que es la x. Entonces nada más entiendan que es sustituir un argumento. Por lo tanto, fíjense bien, a mí me están diciendo, prueba, comprueba, demuestra, es la misma palabra, que esta operación es igual que esta operación. Entonces vamos a escribir la primera operación. Si ustedes se dan cuenta, esta primera operación es la función restándole otra función dividido entre h. Entonces lo voy a escribir. Lo que yo quiero es una función menos otra función dividida entre h. Pero aquí hay que entender que para esta primera función el argumento va a ser diferente, porque el argumento debe de ser x más h. Y en esta segunda función el argumento solamente es x. Por lo tanto, si yo hago la sustitución, lo voy a escribir abajo. Si yo hago la sustitución, me va a quedar que la función es 1 entre x. La otra función también es 1 entre x dividido entre h. Pero lo que hay que entender es que hay que sustituir este argumento en esta variable. Eso quiere decir que si yo voy a sustituir ese argumento en esa variable, en lugar de escribir x, lo que yo debo de escribir es x más h. Ahí ya estoy sustituyendo el argumento en la variable independiente de la función. Y aquí me están diciendo, tienes un argumento x y sustitúyelo en la variable independiente que es x. Por lo tanto, sustituir este argumento x en esta variable, pues me queda lo mismo. O sea, no debo de hacer ningún reemplazo porque el argumento es idéntico que la variable independiente. Es algo un poquito abstracto de entender, pero a la larga deben tenerles bien claro que uno se llama argumento y el otro es la variable independiente que está definida en la función. Ahora bien, me voy con el miembro derecho. En el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, también me dice lo mismo. Hay un menos, un 1 entre la función. Si aquí se dan cuenta, aquí hay un detalle, porque si se dan cuenta, esta x no es la función. Entonces, lo que yo les había dicho hace rato, ahí es un gran error, porque este no se llama argumento.
¿Por qué no se llama argumento? Pues porque resulta que esta que está aquí no es una letra griega como la que está acá, no es una función, sino simplemente me están diciendo que es el resultado de una multiplicación. Entonces vamos a hacer esa corrección que hice inadecuadamente, y entonces en el lado izquierdo lo único que debo de dejar es un menos, un 1 entre una x por una x más h. Si se dan cuenta, ahí no debo de sustituir nada, insisto, porque no me están diciendo que esto es una función, sino aquí me están diciendo que es una x por una x más h. O sea, ahí en ningún momento debo de sustituir un argumento en una función. Por eso es importante que detecten que la función tiene una letra griega, y esa letra griega solamente aparece aquí, solamente aparece ahí. Solamente ahí están las funciones donde voy a sustituir el argumento. En el miembro derecho no hay que sustituir nada, simplemente hay que dejar las cosas idénticas. Eso quiere decir entonces que aquí a la hora de sustituir, vuelvo a repetir, no sustituyo nada porque solamente debo de llegar a ese resultado, y ese resultado, si ustedes se dan cuenta, cumple con lo que me enseñaron en álgebra, y en álgebra me dijeron que todos los resultados deben estar factorizados. ¿Y qué es factorizado? Pues factorizar quiere decir expresar en factores. Eso quiere decir que aquí hay un factor menos que está multiplicado por una división, y en el denominador hay un producto, hay un factor que es x por otro factor que es x más h. Por eso yo me doy cuenta que está factorizado, y lo cual está bien escrito, ¿no? Bueno, una vez que ya hice la sustitución en el miembro izquierdo, vuelvo a repetir, en el miembro derecho no hay que sustituir nada porque no hay ninguna función, pues empiezo a ver jerarquía de operaciones. Si me doy cuenta, aquí hay varias operaciones, por lo tanto voy a hacer jerarquía de operaciones, y recuerden que en una demostración nunca va a haber operaciones inversas, o sea, solamente voy a hacer operaciones en un solo lado de la igualdad, pero en ningún momento va a ser operaciones inversas porque no es una ecuación. Entonces, por jerarquía de operaciones, si se dan cuenta que hay una suma, esa suma no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Aquí hay una división, la división no la puedo hacer porque 1 entre x más h, no puedo hacer una división de 1 entre x más h, esa división no se puede hacer. Luego resulta que aquí hay otra división, pero también esta división no la puedo hacer porque nunca me enseñaron a hacer 1 entre x, eso no se puede hacer porque los exponentes deben ser positivos. Y luego aquí tengo otra división, pero si se acuerdan, antes de hacer esta división, la raya de fracción es un paréntesis, lo que me indica que primero hay que hacer la operación que está entre el paréntesis, y la operación es una resta. Debido a jerarquía de operaciones, entonces determino que la primera operación que debo de hacer es la resta de fracciones. Y para realizar la resta de fracciones, obviamente lo que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo ya me lo enseñaron a calcular cuando yo iba en álgebra, y solamente vamos a aplicar lo que ya sé hacer. Ahora bien, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo a mí me enseñaron que debo de multiplicar las bases que están en los denominadores. En los denominadores. Entonces, díganme por favor, en los denominadores, ¿qué bases son las que ustedes observan? X. Sí, muy bien. X más H. Ok, muy bien. Son estas dos. A ver, ¿quién me dijo primero X, porfa? ¿Qué número? 42. ¿Y quién me dijo X más H? 28. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo fue que sus compañeros supieron que esas eran las bases? Pues supieron que esas eran las bases por la siguiente explicación. En este denominador, yo me doy cuenta que existe una X más una H. Por lo tanto, el X y la H se llaman sumandos porque están en una suma. No son bases, son sumandos. Y entonces me debo de acordar que habíamos mencionado que la raya de fracción es un paréntesis, y por lo tanto X más H es una base que está elevado al exponente 1. Acuérdense que la definición de bases es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso me lleva a la conclusión que X más H, como solamente está escrita una vez, por eso no lleva el exponente 1, pero eso no quiere decir que no sea una base. Por lo cual, el mínimo común múltiplo va a estar formada de esa base precisamente que habíamos dicho que es X más H. Esa es la primera base que se va a multiplicar. Ahora, si yo observo hacia el otro
denominador, resulta que en el otro denominador existe una x solita, pero esta x solita sabemos que tiene un exponente 1, porque el exponente me dice cuántas veces se multiplica por sí mismo, y como solamente se multiplica una vez, por eso no se indica el exponente, pero eso no quiere decir que no sea base. Por lo tanto, la x la escribo aquí, pero recordemos que por orden, primero debe escribirse el signo, luego el coeficiente, luego la variable, y luego la función exponencial, lo que implica que primero debo de escribir la x. La x la debo escribir en el lado izquierdo, simplemente por orden. Ese orden es el que me establece los términos. Y acuérdense que les había dicho que un término es la multiplicación de un signo por un coeficiente, por una variable con exponente, por una función exponencial, donde la función exponencial puede ser así, o puede ser así, y por una función logarítmica, base 10, etcétera, ¿no? Sigue función trigonométrica y sigue arcofunción. De ese tamaño van a ser los términos, por eso siempre hay que respetar el orden. Y una vez que ya calculamos el mínimo común múltiplo, recuerden que el procedimiento para poder realizar la resta de fracciones obedece a que yo tengo una división del mínimo común múltiplo entre el denominador. ¿Alguien me puede decir cuánto es este mínimo común múltiplo entre este denominador? 1x. 1x. ¿Quién dijo 1x? 45. 45, muy bien. Entonces, la división del mínimo común múltiplo entre ese primer denominador me da 1x. Como el 1x no se escribe el 1, nada más se queda la x, y entonces multiplicaría. Vuelvo a repetir, mínimo común múltiplo entre denominador me da x, y x por 1, pues obviamente me queda x. Por lo tanto, es el resultado que escribo en el numerador. Posteriormente escribo la operación, donde la operación es una resta. Recuerden que no existen los productos cruzados, debe de ser forzosamente el procedimiento. Y entonces, otra vez, es el mínimo común múltiplo entre el denominador. ¿Alguien me puede decir cuánto es este mínimo común múltiplo entre el X denominador? más H. Ok, esas dos personas que me dijeron X más H, díganme sus números. 28. 50, ¿y qué me dijiste? 56. 56 y 28. 28 está por acá. Muy bien, gracias. Entonces, de ahí al hacer esa división, como bien me dijeron, el resultado es la división de este mínimo común múltiplo entre este denominador me da x más h, y x más h por 1 me sigue dando x más h. Aquí lo único que debo de entender es que debo de escribir un paréntesis y escribir x más h. Ahora, ¿por qué escribo ese paréntesis? Porque si ustedes se dieron cuenta, yo escribí el menos y aquí hay un por. Ese por está delante del menos. Pero como no nada más voy a multiplicar a una sola letra, sino voy a multiplicar a dos, por eso surge la necesidad de escribir este paréntesis, porque cuando yo escribí la operación, cuando yo escribí este menos, solamente escribí el menos, pero no escribí el menos por. Aquí me faltó escribir un por. No lo escribí porque generalmente nada más es una letra, pero debido a que la división de este mínimo común múltiplo entre este denominador me genera dos letras, por eso es necesario escribir ahora sí el por x más h, que eso es una de las cosas que luego se les olvida en álgebra, no les explican que ahí hay un por, y por eso luego hay tantos reprobados en álgebra y en todas las mates, ¿no? Bueno, ahora bien, el denominador que está aquí es h, por lo tanto ese denominador lo sigo dejando idéntico, sigo dejando h, y en el miembro derecho, como no puedo hacer ninguna operación, lo dejo idéntico. Ahora bien, ¿por qué no puedo hacer ninguna operación en el miembro derecho? Pues porque en álgebra les explicaron que los resultados deben estar factorizados. Y como deben estar factorizados, no puedo hacer la multiplicación, porque si hago la multiplicación ya no está factorizado el resultado, y entonces me estaría regresando a algo que ya hice. Este resultado está factorizado porque es x por x más h por el menos. Por eso digo que está factorizado. Bueno, ahora bien, ¿cómo sé que ya terminé? Pues ya terminé cuando termino de hacer las operaciones. Y si ustedes se dan cuenta que hay una propiedad distributiva, porque este menos debe multiplicar a la x y debe de multiplicar a la h. Recuerden que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los sumandos o la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Por lo tanto, aplico propiedad distributiva y de una vez aplico la ley de la resta. Si ustedes se dan cuenta, este menos por esta x me da un menos x.
y ese menos x con esta x, aplico la ley de la resta y lo que me va a quedar es 0. Ese 0 lo voy a escribir solamente por fines didácticos, no porque se tenga que escribir, solamente es para que entiendan que el menos por la x me dio menos x y con esta x se hizo 0. Ya hice la suma de términos semejantes. Aquí dejen agregar ese concepto. Aquí estoy haciendo también la suma de términos semejantes. Y continuando con la propiedad distributiva, pues este menos se multiplica por esta h y obviamente aplicando ley de los signos, entonces me queda que el resultado es una menos h. Pero eso fue por aplicar propiedad distributiva, ley de la resta, suma de términos semejantes y ley de la suma. Ahora bien, en el denominador sigue quedando un x por x más h. ¿Por qué no multiplico aquí? Pues porque ya les dije que debe de estar factorizado. Y si ustedes se dan cuenta, el x por x más h es un factor, son dos factores, perdón. Eso implica que está factorizado y por eso no hago las multiplicaciones en el denominador. Generalmente nunca se hacen multiplicaciones en el denominador. Todo eso está dividido entre h y debe ser igual a menos 1 entre x por x más h. Y entonces, siguiendo con jerarquía de operaciones, resulta que siguiendo con jerarquía de operaciones, pues las operaciones que debo de hacer es una resta. La resta no es necesario escribirla, simplemente me da menos. Aquí debo de hacer una suma, pero no se puede porque son términos semejantes. Aquí debo de hacer una multiplicación, pero ya dijimos que en los denominadores nunca se multiplica. Eso me lleva a que la única operación que puedo hacer es esta división. Y si se dan cuenta, es esta división de un numerador entre un denominador entre un numerador entre un denominador. Eso se llama división de fracciones. Por lo tanto, a esta h le agrego un 1 y lo que voy a hacer va a ser una división de fracciones. Y sabemos que la división de fracciones, que no se llama ley del sándwich, que no se llama ley de la torta ni nada por el estilo, es multiplicar los extremos y dividirlo entre la multiplicación de los medios. Por lo tanto, si yo multiplico extremos, el 1 por menos h me queda menos h y la multiplicación de los medios, los escribo, perdón, los marco con marcatextos para que lo vean. Esta multiplicación de medios me lleva a que yo escriba la x por la h por el x más h. Recuerden que el orden de los factores me altera el producto, entonces no importa si escribo primero a la h o escribo primero a la x. Del lado derecho no hago nada, y si ustedes se dan cuenta, observo que esta h con esta h se puede dividir. Sabemos que siempre que dos cantidades son iguales, yo puedo hacer la división y el resultado es 1. Por lo tanto, al hacer la división, me queda entonces que, obviamente también aplicando ley de los signos, porque aquí hay un menos y por aquí hay un más, al hacer la división de menos entre más me da un menos, y al hacer la división de h entre h me da un 1, dividido entre el x que multiplica a x más h. Eso fue el miembro izquierdo. Y el miembro derecho lo voy a escribir abajo, disculpen, ya no me cupo, es 1 entre x por x más h. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, después de hacer operaciones solamente en el miembro izquierdo, llego a una igualdad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho. Eso es una demostración. Solamente hay que hacer operaciones de un solo lado, de un solo miembro, perdón, para lograr a tener la misma igualdad del lado derecho. Por lo tanto, como ya acabé, se escriben las letras, la Q, otra Q y otra D, que quiere decir que queda demostrado. Entonces, ese QQD solamente es un formalismo que les enseñaron en geometría euclidiana para decir que ya está demostrado, ¿no? Lo importante de la demostración, insisto, es que vayan aplicando álgebra. ¿Qué quiere decir aplicar álgebra? Quiere decir hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Con términos semejantes, con leyes de los exponentes, con leyes de los logaritmos si fuera necesario, con definición de logaritmo, definición de exponente, definición de potencia. ¿Qué quiere decir sustituir un argumento en una variable independiente, etcétera? Y con eso ya se logra determinar o no determinar la igualdad. Si queda la igualdad, ya saben que se escribe QQD, y si no queda, no se demuestra, pues nada más dicen que no queda demostrado, que pudiera ser una opción, ¿no? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ok, ya saben que si tienen duda, abran el micrófono, ¿no? O sea, no es necesario que les pregunte. Bueno, ahora bien,
Me piden además verificar lo siguiente. Y lo siguiente vuelve a ser lo mismo. O sea, ustedes tienen que verificar esta igualdad. Pero si se dan cuenta, ahora sí hay tres funciones. Como hay tres funciones, quiere decir que ahora sí van a utilizar tres sustituciones de tres argumentos. Fíjense como aquí hay una función, aquí hay otra función y aquí hay otra función. Y esa función precisamente es esta. Esa función saben que tiene una variable independiente. Y entonces lo que hay que hacer es sustituir este argumento en la variable independiente. Sustituir este argumento en la variable independiente y sustituir este argumento en la variable independiente. Lo voy a escribir abajo para que lo vean un poquito más visible y que no tenga que estar mudando que no esté moviendo, perdón, que no esté moviendo muchas veces el enunciado. Me voy a traer el enunciado para acá, al fin ese ya lo tienen allá arriba, o sea ya lo analizamos allá arriba. Lo voy a bajar el enunciado para dejarlo aquí y que se vea un poquito mejor. Entonces, ahora lo que me están pidiendo es que escriba tres funciones. Una función igual a otra función menos otra función. Vamos a hacerlo paso a paso para que no les cause conflicto. Eso quiere decir que como mi función es 1 entre x, acuérdense que una función está definida por operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un solo resultado de la variable dependiente, quiere decir que me están diciendo que la función 1 entre x debe de ser igual a la función 1 entre x menos la función 1 entre x. El pequeño detalle es que van a sustituir tres argumentos diferentes. El primer argumento se llama AB entre B menos A, que se va a sustituir en esa variable independiente. Para la segunda función van a tener este argumento, disculpen, no se cambia de color, van a tener este argumento que se va a sustituir en esta variable independiente, y para la tercera función, que es idéntica, lo que van a hacer es que este argumento se va a sustituir en esa variable independiente. Debido a eso, entonces voy a hacer tres sustituciones en la misma función. Eso obedece a lo que quieren que yo demuestre. Entonces vamos a empezar a hacer las sustituciones. Eso implica que en lugar de esta x, lo que voy a sustituir es el argumento, y el argumento se llama AB entre B menos A. De ese tamaño está el argumento. Ahora, para la siguiente función, el argumento habíamos dicho que es solamente la A. Y para la tercera función, el argumento que voy a sustituir solamente es la B. Entonces, lo que acabo de hacer precisamente es evaluar, como todo mundo le llama. Pero saben que evaluar básicamente es una sustitución del argumento en la variable independiente. Así está más explicado. No me gusta tanto utilizar el concepto de evaluar, sino decirles lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ya que sustituí, obviamente, pues debo de empezar a hacer operaciones. ¿Por qué? Porque aquí me dicen, hay una división, hay una división, hay una resta, hay una división, hay una resta y hay una división. Y eso implica que tengo que determinar la jerarquía de operaciones. Y ahora bien, ¿dónde voy a hacer las operaciones? Pues si ustedes se dan cuenta que hay operaciones más complejas. Esta operación está más sencilla porque no es una resta de fracciones. Entonces, de preferencia, siempre hagan las operaciones donde sea más complejo. Si se dan cuenta aquí también, la operación más compleja fue del lado izquierdo. Por eso yo hice operaciones del lado izquierdo, pero nunca toqué al lado derecho. Y nunca lo toqué porque la operación ya estaba hecha, pues ya estaba factorizado. Ahorita no se ve tan claro que ya esté hecha. Por eso les digo, voy a irme con el lado izquierdo. No siempre es el lado izquierdo, depende de dónde está la operación más robusta, más fuerte, más grande, y de ahí empiezo, ¿no? Entonces, por jerarquía de operaciones, esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Esta división no la puedo hacer porque si hago la división me va a quedar un entero y me va a quedar una fracción. Y como me va a quedar un entero y una fracción, no me conviene. Entonces, la operación que sí puedo hacer es esta división, pero esta división está hablando de la división de un entero entre un número racional. Por lo tanto, para que pueda hacer la división, le agrego un 1 al entero y ahora sí, ya puedo hacer la división de fracciones. Perdón, división de números racionales. Le dicen fracciones, ese es un nombre de la primaria, pero vamos a utilizar el nombre formal para que ya se nos vaya quedando y que no
algún día se burlen de nosotros porque le decimos fracciones, cuando en realidad no se llaman fracciones, sino se llaman números racionales. Entonces la división es multiplicar numerador por numerador. Por lo tanto, si hacen la multiplicación de numerador por numerador, les va a quedar b menos a dividido entre la multiplicación de los medios. Recuerden que es producto de extremos entre producto de medios. Y esa multiplicación es multiplicar AB por el 1. Y la multiplicación de AB por 1, pues otra vez es AB. Y eso debe ser igual a 1 entre A menos 1 entre B. Ahora bien, debido a la experiencia que ya tenemos, y que posiblemente no sea la experiencia de todos, el concepto que voy a aplicar es un concepto que se denomina fracción parcial. Ese concepto se utilizó mucho en álgebra. Si no lo utilizaron, si no se los mencionó sus profesores, no se preocupen, aquí les digo el concepto. El concepto de fracción parcial es que si yo tengo una suma entre un mismo denominador, yo lo puedo expresar como dos fracciones, y esa fracción es A entre C más B entre C. Como hay un solo denominador, yo puedo escribir para cada numerador de la suma dos fracciones. Ese es el concepto de fracción parcial. Fracción parcial es expresar una fracción como la suma o la resta de dos fracciones. Eso quiere decir que si yo tengo A menos B entre C, esto también se puede expresar como la resta de dos fracciones en lugar de tener solamente una fracción. Eso es fracción parcial. Fracción parcial es expresar una fracción como la suma o la resta de dos o más fracciones. Eso es fracción parcial. Por lo tanto, vamos a aplicar el concepto de fracción parcial en el miembro izquierdo. Acuérdense que siempre es en un solo miembro. Por lo tanto, eso me lleva a escribir un b entre a por b menos un a entre a por b. Eso fue fracción parcial. Y eso debe de ser igual al miembro derecho, que es 1 entre a menos 1 entre b. Por lo tanto, ya que apliqué el concepto de operación parcial, me voy a dar cuenta que por jerarquía de operaciones yo puedo hacer una división, y la división que puedo realizar es la de esta b entre esta b y la de la a entre la a. Sabemos que si dividimos la cantidad entre la misma me va a quedar 1. Por lo tanto, jerarquía de operaciones me indica que puedo realizar una división. Acuérdense que nunca dije cancelar, las cancelaciones no existen. Y si hago una división, entonces me va a quedar 1, que fue el resultado de b entre b, dividido entre a, menos a entre a también me da 1, dividido entre b, porque la b está en el denominador, porque la a está en el denominador y porque la b está en el denominador. Por eso se mantienen en el denominador. Y esto es igual a lo que estaba en el miembro derecho, que ese nunca lo moví. Y si ustedes observan, ya me doy cuenta que me da el mismo resultado. Por lo tanto, como es el mismo resultado, ya puedo decir que queda demostrado. Vuelvo a repetir, una demostración no es más que sustituir el argumento en la variable independiente, hacer operaciones del lado donde sea más complicado, donde ven operaciones más complicadas, y después de eso, entonces verificar que el miembro izquierdo se parece al miembro derecho, y en ese momento ya quedó demostrado. No estoy resolviendo ecuaciones, no estoy haciendo propiamente álgebra de funciones, porque más bien es una demostración, y solamente es hacer operaciones de un lado y operaciones del otro. Y la parte importante es sustituir el argumento en la variable independiente de cada función. ¿Sale bien? Bueno, entonces si ya quedó claro esto, solamente basta que hagan ejercicios. Hay muchos ejercicios de demostraciones, creo que son como 10. Y ya háganlos, ¿no? Por favor. Obviamente si tienen dudas, mándenme dudas. Actualmente me están mandando dudas de otros grupos. Y de otros grupos como me dicen, es que no entiendo el concepto, ¿no? Y cuando ya les explico el concepto, pues ya lo entienden, ¿no? Y esta parte es una de las más complicadas que hay en cálculo diferencial, pero no porque sea complicado propiamente, sino porque no les explican bien lo que es el argumento, no les explican bien lo que es la variable independiente, ni tampoco lo que es una función, ¿no? O sea, decir que es una relación entre dos conjuntos, pues ni al caso, ¿no? Eso es muy escueto. No tiene como que una razón de ser, pero insisto, ¿no? Lo han dicho muchos matemáticos de alto nivel y no han sabido explicar adecuadamente. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un poquito. Vamos a pasar al siguiente tema, donde el siguiente tema son problemas. Eso lo debimos de haber visto la semana pasada, pero no importa, el tema de problemas es muy rápido, no es tan complicado, y para lo cual les voy a compartir los ejercicios que ustedes ya tienen en Classroom.
eso que están viendo ahorita son los ejercicios que ya están en Classroom y son los ejercicios propuestos para la aplicación de las funciones. Y entonces lo importante que quiero que encuentren es que todos los ejercicios ya tienen la función. Si se dan cuenta, aquí ya está la función. Si se dan cuenta, ya está la función. Como ya está la función, pues ya nada más va a ser o sustituir o igualar. O sea, lo que hemos estado haciendo es lo que van a hacer, sustituir e igualar. En la primera, si se dan cuenta, ahí no viene una función, pero ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo cuando no viene una función. Cuando nada más viene el enunciado y no viene propiamente declarada la función, entonces ya es diferente, ¿no? Ahí ya cambian las cosas, pero ahorita lo hacemos el ejercicio y no hay ningún problema, ¿no? Me voy a ir al siguiente ejercicio, a los siguientes ejercicios, y si se dan cuenta otra vez, vuelve a ocurrir que están determinadas las funciones. Aquí en este problema no está determinada la función, es uno de los que van a tener que construir la función, pero si se dan cuenta en las demás ya está. Aquí dice la relación entre grados Celsius y grados Fahrenheit es lineal. Esa ustedes la conocen porque la pueden buscar en internet y van a saber cómo convierten de grados Celsius a grados Fahrenheit, no es la gran cosa, ¿no? Luego, aquí me está diciendo que las bacterias se duplican. Este también es el enunciado que lo vamos a poder hacer. El peso aproximadamente es aproximadamente 4 libras. Aquí también es un ejercicio que hay que construir la función, que lo cual no es tan complicada, ¿no? Solamente es plantear la ecuación, que en este caso va a ser una función. Y si se dan cuenta en los demás ejercicios, aquí viene la función ya determinada, aquí viene otra función, luego por acá, aquí no viene propiamente la función, pero me dice que hay una tasa de crecimiento, que eso se puede determinar a través de álgebra, y que, insisto, ¿no? Ahorita vamos a ver, lo único que quiero que vayan viendo es que en los problemas es o construir la función a través de lo que dice el enunciado, o ya está la función. Bueno, aquí no está la función, pero aquí me habla de vida media. La vida media también, ahorita les explico qué va a ser. Y aquí viene una forma que es la forma de círculo. Entonces vamos a hacer varios problemas para que en esos problemas vayan captando y viendo qué es lo que les están pidiendo, y obviamente pues explicándoles cómo obtenerlo, ¿no? Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Ahorita se los comparto, nada más dejen copiarlo para que ustedes lo vayan teniendo. Y acuérdense que esto ya está en Classroom, entonces solamente hay que estarlos viendo, copiando y hacer los ejercicios, ¿no? Y ya saben que si se atoran, pues me mandan la foto con lo que hayan hecho y ya con eso, ¿no? Ahorita ya deben de estar viendo el ejercicio, bueno, más bien el problema. ¿Todos lo ven el problema? No, pero pues, yo sigo viendo su imagen. Ok, entonces dejen, Explicación de información. vuelvo a compartir, a veces como que pasa ahí algo. Entonces, ya, ahí ya está el pizarrón blanco, ya está el pizarrón blanco con el problema. Y me está diciendo que hay una hoja cuadrada de cartón de 40 centímetros de lados y se construirá una caja sin tapa, se recortará un cuadrado en cada una de las esquinas y luego se doblará los bordes hacia arriba. Entonces fíjense cómo lo que me están diciendo es que yo voy a construir una caja. Esa caja sin tapa se las voy a dibujar. Es básicamente cuando ustedes tienen solamente la caja de zapatos y a la caja de zapatos le quitan la tapa y pues obviamente queda algo como lo que estoy dibujando ahí, y que eso pues ya lo han visto varias veces, ¿no? Entonces aquí lo importante es que ya entramos en el diseño, y el diseño se debe a que ustedes tienen material y ese material quieren utilizar lo mayor posible. Para eso me sirven las funciones. Las funciones me sirven para que yo obtenga el mayor beneficio de mi materia prima. Por ahí alguna vez vi un programa de cómo construían los tableros de los Buick, que son coches muy caros, y los tableros los sacaban de una raíz de un árbol. Entonces de esa raíz de árbol lo primero que tenían que hacer era hacer láminas, y ya que estaban las láminas del árbol, entonces tenían que sacar el mayor provecho de esa raíz, porque esa raíz era extremadamente cara, ¿no? Y tenían todo un programa ahí computacional junto con una sierra de agua. Saben ustedes que la sierra de agua es la más exacta y la más perfecta, que es de los cortes mejores. Y con la sierra de agua hacían los cortes y aprovechaban al máximo el costo
para que no saliera tan caro, que en realidad era muy caro el árbol, en realidad es muy caro el tablero de un Buick, pero pues hay gente que lo paga, ¿no? Así que pues hay que aprovechar las matemáticas. Entonces, de aquí si ustedes se dan cuenta, en una caja forzosamente tengo una medida que se llama largo de la caja, tengo otra medida que se llama ancho de la caja y tengo otra medida que se llama altura de la caja. Entonces, esas tres medidas las debo de obtener de una hoja cuadrada de cartón que tiene 40 centímetros. Por lo tanto, voy a dibujar la hoja cuadrada. Aquí más o menos les voy a dibujar la hoja cuadrada. Esa hoja cuadrada tiene una longitud de 40 centímetros. Por ser cuadrado, obviamente el largo y el ancho es lo mismo. Y aquí lo único que hay que entender es que como esta va a salir del cartón, yo tengo que hacer algo. Dime, Se escucha muy grabado. ¿se escuchó que perdón? Ok, no importa. Si escuchan luego la voz de mi hija, pues ahí. Es normal que esté hablando mi hija, ¿no? Y por favor apaguen los micrófonos para que no se oigan más cosas, ¿no? Entonces, aquí también me está diciendo que voy a recortar un cuadrado en cada una de las esquinas y luego doblarlo hacia arriba. Entonces me están diciendo que la longitud de ese cuadrado es X. Entonces, esa partecita, lo único que está indicando es que aquí va a haber un cuadradito que lo voy a recortar para generar las pestañas, donde esas pestañas me van a hacer que yo las pueda doblar hacia arriba y dobladas hacia arriba ya pueda construir la caja. O sea, esta parte la voy a subir, esta parte la voy a subir, esta parte la voy a levantar, esta parte la voy a levantar y lo que voy a producir es que tenga los laterales de la caja. Y con eso ya pueda tener mi caja sin tapa, ¿no? Obviamente ahí le debo de agregar un Durex o un resistol blanco para que no se desarme la caja, ¿no? Y me están mencionando que la longitud de estos cuadritos va a ser una longitud X. Y esa longitud X va a ser la misma en todos los cuadritos. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan un poquito de álgebra, cuando vieron problemas, les habían dicho que si aquí yo tengo una longitud 40 y le estoy cortando una longitud X y le estoy cortando una longitud X, ese cortar se asocia a una operación que es la de quitar, y entonces la longitud que está aquí en medio va a ser de 40 menos X, porque es lo que yo le voy a cortar. No sé cuánto le voy a cortar, a lo mejor 3 centímetros, a lo mejor 8 centímetros, y entonces me queda un 40 menos la X de arriba y menos la X de abajo. Eso implica que por términos semejantes son 2X, porque es la X que estoy cortando arriba y la X que estoy cortando abajo a través de un cuadrado, y que eso me lleva a restar una longitud. De igual manera, aquí ocurre lo mismo, y aquí me va a quedar un 40 menos 2X. ¿Alguna duda de por qué el 40 menos 2X? Ok, entonces, ahora, ya con eso, entonces ya puedo determinar que entonces el largo de la caja es un 40 menos 2X. El ancho de la caja también es un 40 menos 2X. Y que la altura de la caja, como les digo que esta parte es lo que yo voy a subir hacia arriba, entonces esa va a determinar la altura de la caja y esa va a ser solamente la X. El largo y el ancho son idénticos porque provienen de una hoja cuadrada. No siempre va a ser de una hoja cuadrada. Aquí es el primer ejercicio, por eso el primer problema, perdón, por eso lo hacemos más fácil, pero pudiera ser que viene de un rectángulo, de un triángulo, de un pentágono, de un hexágono, y obviamente las cosas cambian, ¿no? Y aquí lo importante es que me están diciendo expresa el área. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es el área de la caja. Y si yo estoy pensando en el área de la caja, estoy pensando en la superficie. O sea, estoy pensando en que esta cara tiene una superficie, que la cara de al lado también tiene una superficie, que la cara de enfrente tiene una superficie, que la cara de atrás también tiene una superficie, y que obviamente la base de la caja de zapatos también tiene una superficie. Por lo tanto, si me están pidiendo el área de la caja, ¿alguien me puede decir cómo calcular esa área de la caja?
poner el área total y después... Así. Ok, bueno, vamos a ver, fíjense bien, ¿eh? Imagínense, Multiplicando los tres, ¿no? Largo, ancho y alto. no, porque si multiplicas largo por ancho por alto, te va a dar un volumen. Y tú no quieres volumen, tú lo que quieres es área. Entonces, déjenme, Podría ser dime, el área de... ¿el área de quién? Y después... Otra vez porque no te escuché. ¿El área de quién? Sí, Creo que a todos se nos está trabando el audio. Ajá, otra vez dime, ¿el área de qué? Ok, bueno, está bien. Disculpen por ahí, debe de haber una falla, ¿no? Entonces, fíjense bien, lo que yo debo de hacer es esta área de abajo. Esa área de abajo está representada por esta área que estoy marcando aquí. Entonces, lo primero que tendría que hacer es calcular esa área. Y si se dan cuenta, esa área que yo les estoy escribiendo es el área de la multiplicación de esta base por esta altura. Por lo tanto, esa área que les acabo de poner es la multiplicación de largo por el ancho. Y esa multiplicación de largo por el ancho, ya saben que es un 40 menos 2x multiplicado por otro 40 menos 2x. Eso que les estoy poniendo es el área de la parte de abajo de la caja, y esa, vuelvo a repetir, estará representado por esta parte de en medio. Esa es el largo por el ancho, que en este caso el largo y el ancho tienen la misma longitud. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta cara es este rectangulito, y este rectangulito y esta cara, estas son iguales. Lo mismo ocurre con la cara que está atrás, y que obviamente no se ve toda, y la cara que está adelante. La cara que está adelante es este rectangulito, la cara que está atrás es este rectangulito, y entonces si ustedes se dan cuenta, esos rectángulos todos tienen la misma área, y la área es una longitud por otra longitud. Para este rectángulo, perdón. También para este rectángulo es esta longitud por esta longitud. Ya tienen una base y la otra altura, etcétera, ¿no? Eso implica que hay que sumarle 4 rectángulos donde esos rectángulos tienen la misma área. Dime. ¿Qué pasó? Hola. Es que todo se nos está trabando. Ok, entonces les había dicho que hay 4 rectángulos. Este rectángulo es este que tengo aquí, este que tengo aquí, este que tengo aquí y este que tengo aquí. Entonces los 4 rectángulos son idénticos. En otras palabras, lo que debo de multiplicar es una longitud que es x y la otra longitud que es 40 menos 2x. De ahí entonces lo que hice básicamente fue sustituir en la fórmula. Y esa fórmula obedece a lo que yo ya sé de la primaria. O sea, en una caja me enseñaron que tiene 6 tapas, que tiene 5 tapas, dependiendo, y que hay que calcular el área de cada una de las tapas. Y esa área saben que es base por altura. Entonces, ahora ya lo que me resta es propiamente hacer operaciones. Y entonces, por jerarquía de operaciones, me voy a dar cuenta que aquí hay una propiedad distributiva, porque hay que multiplicar el minuendo por el primer minuendo y el minuendo por el sustraendo. Por lo tanto, si yo hago la multiplicación, me va a quedar que el área de la caja es un 40 por 40, que me da 1600, y luego un 40 por menos 2x, donde me queda menos 80x, y donde obviamente además de la jerarquía, ya estoy utilizando la ley de los signos. Luego, vuelvo a hacer la otra propiedad distributiva, donde hay que multiplicar este sustraendo por este minuendo y este sustraendo por el otro minuendo. Eso me lleva entonces... Dime. ¿Dónde sale 4x por 40 menos 2x? Porque, si te acuerdas, te había dicho que había 4 tapas. La primera tapa es este de la derecha. Esta tapa de la derecha es este rectangulito que te escribí aquí. Luego, había esta tapa de la izquierda. Esta tapa de la izquierda es este rectángulo que está acá. Luego, la tapa de enfrente, acuérdate que estoy hablando y tomando de referencia una caja de zapatos. Esa es este rectángulo que está acá. Obviamente se ve diferente a la longitud, ¿no? Porque no fueron exactos los dos dibujos. Y esta tapa de atrás, esa tapa es este rectángulo.
Entonces, cuando tú te das cuenta, resulta que este rectángulo tiene una medida que es 40 menos x y la otra es x. Cuando ves el rectángulo que está abajo, este también tiene una longitud que es 40 menos x y otra que es x. O sea, los rectángulos son idénticos. Cuando ves este rectángulo, aquí hay otra medida que es 40 menos 2x y otra medida que es x. Por lo tanto, las longitudes del rectángulo son las mismas en los tres. Y por último, en este último rectángulo, la longitud de un lado es 40 menos 2x y la longitud del otro lado es x. De ahí surge que son 4 rectángulos idénticos. Estos rectángulos son idénticos y por eso son estos 4 rectángulos que tienen una longitud que es x. Esta es la longitud x y la otra longitud que es 40 menos 2x, que es esta otra longitud. ¿Sale bien? Ok, entonces una vez que ya hice la propiedad distributiva, también debo de hacer la propiedad distributiva con el siguiente. O sea, debo distribuir esta multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Obviamente también debo de utilizar... ¿De qué? Obviamente también debo de utilizar la ley distributiva y la ley de los signos. Por lo tanto, aquí me queda un más 4 por 40, me da 4 por 4, 16. Me queda 160x y más por menos menos y me queda un 8x cuadrada. Obviamente también estoy utilizando leyes de los exponentes, que ya saben que los exponentes cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. Y de ahí, insisto, ¿no? Lo que estoy haciendo solamente son operaciones. Planteé el área a través de una figura, pero todo lo demás ya ha sido lo que ya sea de álgebra. Entonces, ahora me vengo para acá, porque ya no tengo espacio, y resulta que lo que debo de hacer son suma de términos semejantes. ¿Cómo sé que lo debo de hacer? Pues porque aquí hay una resta, aquí hay una resta, aquí hay una suma, aquí hay una suma y aquí hay una resta. Y me doy cuenta que todos los términos son diferentes, por lo tanto de ahí surge la suma de términos semejantes. Eso quiere decir que el área que va a tener la caja es, comienzo con términos semejantes y acuérdense que siempre debo de empezar con los exponentes mayores. Por lo tanto aquí tengo un 4x cuadrada y un menos 8x cuadrada. De ahí debo de utilizar la ley de la resta, y si utilizo la ley de la resta me da como resultado un menos 4x cuadrada por la ley de la resta. Luego me voy con los otros términos semejantes. Los otros términos semejantes es el 80x, el 80x y el 160x. ¿Y ahí cuánto me da? Pensé que era una cebolla y tu Elsa. ¿Cuál? Pensé que era una cebolla. ¿Cuánto me da de esta? ¿Y tú qué ibas a hacer con ella? ¿Cuánto me da de este, con este y con este? Hola. 0. Muy bien, 0. ¿Cuál es tu número? 14. Ok, gracias. El 14. Muy bien, gracias. Entonces me da 0, porque si se dan cuenta, menos 80 me da más, menos 160, y con el otro 160 pues ya estuvo, ¿no? Y por último me queda el más 1600. Entonces eso que está ahí, si ustedes se dan cuenta, es una definición basada en operaciones y que solamente depende de una variable. Por lo tanto, ya puedo decir que eso es una función, y al ser una función yo lo puedo escribir como una AC, un área de la caja que depende solamente de la variable independiente que es x, y donde esa variable independiente, por lo que me dijeron en el problema, está relacionada a una variable. Y de ahí ya encontré la función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones. ¿Qué operaciones tengo? Una resta, una multiplicación, una suma, una multiplicación, y esas operaciones, al sustituir en la variable independiente, voy a tener un único valor de la variable dependiente, donde la variable dependiente me representa el área de una caja. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok. Bueno, entonces voy a copiar otro ejercicio para que lo vayamos haciendo y que vayan avanzando en esa situación de
de plantear, ¿no? Entonces dejen irme a las imágenes, dejen copiar otro. Ah, pues eso. Este está bien. ¿Por qué pensaste que era una cebolla? Porque parece una cebolla. Sí, técnicamente es una cebolla. ¿Verdad? Sí, es un cabello de cebolla. Y es que ojo de cebolla. Es muy gracioso, ¿verdad? Es una chistosa. Ok, dejo de compartir para asegurarme que todos lo vean. Y... no estamos conectados en Zoom, estamos conectados en en Meet, y Meet no tiene límite de tiempo, así que no lo puedo comparar con un problema de Zoom ahorita que vi el chat, ¿no? Bueno, sale bien. Entonces, ahora me están diciendo que la longitud estimada en centímetros de un feto está determinada con la función que están aquí. Fíjense cómo la función obedece a operaciones que están aplicadas sobre la variable independiente para poder llegar a un único resultado, que es la variable dependiente. Así me doy cuenta que es función y obviamente ahí ya está la función, ¿no? Entonces, me están diciendo que esta función, o sea, este comportamiento, solamente es después. Recuerden que este es un símbolo de mayor igual, y ese símbolo de mayor les enseñaron en el kinder que era un cocodrilito, y ese cocodrilito se come al más grande. Entonces quiere decir que este es el mayor, y ese mayor implica que sea mayor a 12 semanas. Entonces esa longitud se basa solamente para los valores que son arriba de 12 semanas. Y por lo tanto, en las preguntas lo único que debo de hacer es ya sea sustituir o igualar, que eso lo aprendimos al principio del curso, ¿no? Por lo tanto, nos vamos al inciso A. Y en el inciso A, díganme, ¿qué debo de hacer? ¿Sustituir o igualar? Sustituir, ¿no? Sustituir. Bien. ¿Cómo te apellidas? ¿Quién dijo sustituir? Perdón, tu número, el que dijo sustituir. 14. 14, muy bien. 14. Ajá, gracias, 14. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir. ¿Por qué se dio su compañero? ¿Por qué se dio cuenta su compañero que es sustituir? Porque me está diciendo cuánta es la longitud. O sea, te están preguntando esto. Y si te están preguntando esto y te dicen el argumento, recuerden que aquí te están diciendo esta variable independiente se refiere al tiempo. Eso implica que, como habíamos mencionado, que la variable independiente tenía que ver con el argumento, y el argumento es el que vas a sustituir por alguna de esas cuestiones que les mencioné. Pues lo que yo sé es que debo de sustituir. ¿Y qué voy a sustituir? Voy a sustituir el argumento 36 en la variable independiente, donde la variable independiente aquí es una t. Y por lo tanto lo único que debo de hacer es escribir L de 36, y eso es 153 sobre 100 por 36, y le resto 67 diezavos. Obviamente, como es un problema, ahí sí me permite el uso de la calculadora, y si hago el uso de la calculadora, eso implicaría realizar operaciones usando la calculadora, y de ahí me queda que L de 36 es, tomo la calculadora, multiplico 153 sobre 100 multiplicado por 36, y a ese resultado le resto 67 décimos, y entonces me va a quedar un resultado que es 2419 sobre 50. Como aquí me están diciendo que es la longitud en centímetros, pues puedo asegurar que estos son centímetros, y entonces yo contesto, convirtiéndolo en expresión decimal, yo contesto que la longitud estimada del feto es de 48.38 centímetros a las 36 semanas. Obviamente estamos hablando de feto, estamos hablando que está en el vientre de su mami, así que obviamente
pues no podemos pensar en un feto que lleve 120 semanas, porque sabemos que las semanas en las cuales dura un feto en el estómago de su mami, bueno, en el vientre de su mami, ¿cuántas semanas son, niñas? O niños, quien sepa. 40, No, no son 40, 38. tampoco. Bueno, ahí se los dejo de tarea. No, ahí se los Son dejo. 3, ¿no? 3 semanas, un feto en el estómago de su mamá, no inventes. Acuérdate que deben ser 9 meses, y 9 meses no son 3 semanas, ¿no? Bueno, ahí se los dejo de tarea, porque eso es algo importante que deben saber papás y mamás, ¿no? De cuántas semanas puede durar un feto en el vientre de su mami, ¿no? Bueno, Son 40. no, no son 40. Ahí, chéquenlo bien, porfa. Bueno, entonces... ¿Son 38 más menos 2? No, tampoco. Bueno, ahí luego lo ven. Eso sí hay que preguntárselo a mami y a papi, ¿no? Sale bien. Entonces me voy al inciso B. Si se dieron cuenta, como me dan la función, solamente hay que determinar si hay que sustituir o igualar. Pero hay que ligarlo con el concepto. El argumento es el número que te dan para sustituir en la variable independiente. E igualar es cuando ya te dan el resultado de la variable dependiente. Recuerden que la variable dependiente es el dato. Entonces, cuando me voy al inciso B, me dice cuánto miden los incrementos semanales de longitud. Entonces, para determinar los incrementos semanales de longitud, pues yo puedo hacer un experimento y decir, bueno, vamos a ver cuál es la longitud a las 15 semanas o bueno, más bien, cuánto es la longitud a las 36 semanas, y de una vez aprovecho y lo hago para las 37 semanas. Si se dan cuenta que hay una diferencia de una semana y pudiera ver ahí el incremento de longitud, me doy cuenta, además, por geometría analítica, que esto que está aquí es la gráfica de una recta. Y si es la gráfica de una recta, entonces pues ya puedo interpretar, porque entonces díganme de lo que saben de geometría analítica. En geometría analítica, díganme qué es lo que me da los incrementos. ¿Cuál es la característica en el lugar geométrico que me da los incrementos? ¿Alguien se acuerda? Ok, se los explico. En geometría analítica a ustedes les enseñaron que había una y igual a mx más b. Y en geometría analítica se dieron cuenta que esta era una ecuación lineal, y esa ecuación lineal representaba una recta. Si ustedes observan aquí en la variable independiente, yo también tengo un exponente 1. Eso quiere decir que es una recta. Por lo tanto, de lo que ustedes aprendieron, esta letra B minúscula recibe el nombre de ordenada al origen. Y la ordenada al origen era una coordenada que tenía la coordenada 0, b. Por eso se llama ordenada, porque la ordenada es b. Y origen implica que sea 0. Y también les dijeron en geometría analítica que la pendiente se interpretaba como lo que sube con respecto a lo que avanza. En este caso, como estamos hablando de un feto y estamos hablando de centímetros y estamos hablando de semanas, quiere decir que la pendiente yo la voy a interpretar como los centímetros entre las semanas que avanzan. Los centímetros es el crecimiento, es lo que sube, es el crecimiento, y lo que avanza es el tiempo, porque el tiempo es el que va avanzando. Eso quiere decir que nada más de verse, sin necesidad de hacer ninguna operación, por lo que ustedes saben de geometría analítica, díganme cuánto miden esos incrementos semanales. Ok, les ayudo. La pendiente es 153 centímetros cada 100 semanas. O sea, el feto crece 153 centímetros cada 100 semanas. Pero obviamente eso sería imposible, ¿no? No va a estar 100 semanas el feto adentro del estómago de mami. O sea, imagínense que naciera una persona midiendo unos 53 de altura. Sería ilógico. Por lo tanto,
¿cuántos centímetros son por semana? 1.53. La primera, bueno, las dos niñas que dijeron 1.53, ¿qué número de lista son? 56. 56, 56 y 31. 32. 32. Ok, muy bien. Pues lo único que hicieron fue la división, ¿no? No hicieron ahí mayores cosas. Espérenme tantito. Ya, ok. Entonces, lo que quiere decir es que debido a la pendiente que es geometría analítica, de ahí pueden ver la interpretación, pues, cuánto es lo que crece con respecto al tiempo que va avanzando, que vuelvo a repetir, eso es una interpretación que se las dieron en geometría analítica el semestre pasado, y eso implica que la respuesta es ¿cuántos miden los incrementos semanales? Pues yo digo que cada semana crece 1.53 centímetros, que eso sería obviamente referido a la pregunta de cuánto miden los incrementos semanales. ¿Cuánto miden? Pues 1.53. Y ahora bien, por último, en el inciso C me están preguntando en qué tiempo alcanza una longitud de un pie. Y ahí me están diciendo, ¿no? Un pie equivale a 30.48 centímetros. Entonces, ¿alguien me puede decir si voy a sustituir o voy a igualar? Igualar. Ok, ¿qué número de lista tienes? El que me dijo igualar. 14. Ok, muy bien. 14, llevas en la pregunta 7, gracias. Entonces, efectivamente lo que hay que hacer es igualar. Entonces, si yo voy a igualar, lo que voy a escribir aquí es 153, déjenlo un poquito más para allá. 153 sobre 100 multiplicado por t menos 67 décimos, eso es igual a 3048 sobre 100. ¿Por qué estoy escribiendo 3048 entre 100? Pues porque así me permito que todo esté expresado en centésimos, y como todo está expresado en centésimos, pues es una forma más rápida de resolver la ecuación. Y si ustedes se acuerdan, nos mencionaron en álgebra que para resolver ecuaciones donde había denominadores, lo que convenía era multiplicar por el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me puede decir cuál es el mínimo común múltiplo del 100, del 10 y del 100? ¿10? No, 10. no es 10. ¿10? No, es 10. 100, sí es 100. Ok, ¿quién dijo 100? ¿Quién dijo 100? 3. ¿El 3? El 3, Sí. vale, bien. Pregunta 4 llevas. Ok, acuérdense que el mínimo común múltiplo se hace calculando factores primos, pero en este caso pues se ve como que más rápido. De todas maneras les voy a mostrar el cálculo de factores primos. Si tienen el 100 y el 10 y el 100, pues entonces el mínimo común múltiplo pues hasta lo pueden ver directo, ¿no? Divide entre 10 y este me da 10, este 1 y este 10. Divide entre otros 10, este me da 1 y este me da 1. Entonces el producto de estos dos me da el mínimo común múltiplo. Ya sé que no lo estoy haciendo con factores primos, pero es una manera de verlo. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es el 100, y lo que yo voy a hacer es multiplicar por 100 ambas partes de la igualdad. Obviamente el concepto que estoy aplicando ahí es propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad me menciona que la operación que haga en el miembro izquierdo es la misma operación que hago en el miembro derecho. Por lo tanto, si multiplico 100 aplicando la propiedad distributiva, pues va a resultar que es más fácil primero dividir 100 entre 100, que me da 1, y 1 por 153, pues me da el 153. Y entonces, aquí voy a tener que es 153t. Vuelvo a repetir, estoy utilizando propiedad distributiva y la jerarquía de operaciones. Por eso me queda 153t menos, lo mismo, si ustedes multiplican 100 por 67, como tienen la misma jerarquía que la división, mejor divido primero 100 entre 10. 100 entre 10 me da 10, y 10 por 67 me da 670. Y entonces aquí es menos 670 igual, lo mismo en el miembro derecho. Si tengo un 100 entre 100 me da 1, y 1 por 3048, pues me queda solamente el 3048.
y pues así ya fue más rápido porque trabajé con números enteros. Y de aquí ya debo de hacer operaciones inversas, eso ya se los había mostrado. Entonces, como hay una resta y aquí tengo un término semejante, quiere decir que en lugar de restarle le voy a sumar, y si yo le sumo 3048, le sumo los 670 que tengo ahí, me da un 3718, y esto son 153t. Obviamente continúo con operaciones inversas, y si continúo con operaciones inversas, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división, y entonces me queda que la t es la división, la dejo indicada, de 3718 entre 153. No la realizo porque es una operación que no me da números enteros, y entonces debo de apoyarme de la calculadora para llegar a la expresión decimal. Así que si divido 3718 entre 153 usando la calculadora, lo que me queda son 24.3006 5359. Y eso implica que, como a mí me están preguntando en qué tiempo alcanza una longitud de un pie, entonces yo tendría que decir que la longitud de un pie, que ya dijimos que son 30.48 centímetros, la alcanza a las 24 semanas, que obviamente las 24 semanas es este que está aquí, es este 24, pero pues sabemos que no podemos decir punto 30 de semana, sino vamos a hacerlo con días. Así que lo que hacemos, con lo que sabemos de álgebra, es multiplicar el punto 30, 06, 53, 59, lo voy a multiplicar por 7 días, porque sabemos que cada semana tiene 7 días. Entonces, si multiplico solamente la parte decimal por 7, me va a quedar un 2.10, 45, 75 y más decimales, ¿no? Eso quiere decir que son 24 semanas, 2 días. Vuelvo a repetir, 2 días obtuve de multiplicar la parte fraccionaria de la semana por 7, por eso aquí me da 2 días, que fue 2 días debido a que cada día tiene cada semana tiene 7 días, perdón. Y ahora me voy con las horas. Entonces lo que hago es multiplicar el punto 10, 45, 75, 163, lo multiplico por 24 horas, porque es de que cada día tiene 24 horas. Entonces si solamente multiplico la parte decimal por 24, me da 2.50, 98, etcétera, donde ese 2 ya me está diciendo las horas. Entonces 2, como cada día tiene 24 horas, de ahí salieron las 2 horas. 2 horas. Y por último vámonos a los minutos. Eso quiere decir que debo de multiplicar el 0.5098 03922, lo multiplico por 60 minutos, porque sabemos que cada hora tiene 60 minutos. Y como cada hora tiene 60 minutos, le resto el 2, lo multiplico por 60 y me queda 30.58, 82. Eso quiere decir que esos van a ser los segundos. Y si son los segundos, perdón, esos son los minutos, quiere decir que van 30 minutos. Y por último hago lo mismo con los segundos. Y lo mismo con los segundos es multiplicar el punto 58, 82, 3529. Lo multiplico por los 60, que son los segundos. Y entonces si le resto el 30 y lo multiplico por 60, me quedan 35.29 segundos. Que esa es la manera adecuada de contestar, ¿no? Entonces, ¿cuándo se obtiene una longitud de un pie? Pues es a las 24 semanas, 2 días, 2 horas, 30 minutos y 35 segundos. Que eso es
parte de conversiones. Recuerden que las conversiones se vieron en primer semestre y que esas conversiones pues obviamente son necesarias y que las utilizan en física, en química y obviamente aquí en matemáticas. Por lo tanto, va a haber dos tipos de problemas. Un tipo de problemas son donde tienen que determinar la función y el otro tipo de problemas es donde la función que ya tienen solamente es utilizarla para poder llegar a los resultados. ¿Sale bien? ¿Dudas, chicos? Ok, entonces solamente pónganse a leer mucho, por favor. Lean mucho porque de ahí viene el que empiecen a entender los conceptos.